parte sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan 16:7. Estamos viendo cómo progresivamente se anunciaba la venida del Espíritu Santo, a lo cual se le iba a llamar el bautismo del Espíritu Santo. La venida a morar en el creyente, a eso se le va a llamar el bautismo del Espíritu Santo. No es otra cosa, hermanos. Se ha hecho todo un misticismo que no va con lo que es la verdad de la Biblia. Ahora lo vamos a ver, hermanos. 16:7. Jesús le está hablando también. Muchas veces le anunció que él ya se iba. Le estaba anunciando permanentemente que se iba. Pero cuando se fue, los discípulos como que no creían que podía pasar eso. Dice en el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, le dice Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces nosotros vemos cómo Jesús le dice que Él se tiene que ir para Él poder enviar el Espíritu Santo. Y nosotros empezamos en Hechos, y ahora vamos a ver la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, el nacimiento de la iglesia, aunque algunos dicen que la iglesia ya existía, pero nosotros vemos que la iglesia nace en Pentecostés. La iglesia nace en Pentecostés porque dice que la iglesia era un misterio que estaba escondido. En Efesios dice que era un misterio. Entonces la iglesia no es anterior. Jesús dijo, sobre esta roca, hablando de Él, edificaré a tiempo futuro. No dijo la iglesia, estoy edificando o ya la edifiqué. Edificaré mi iglesia. Lo que indica que la iglesia iba a ser edificada a futuro. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo. Ahí empieza la edificación de la iglesia. Entonces en Hechos 2 nosotros vemos cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos, este está en hebreo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. En ninguna parte dice que están orando. Están juntos. Y de repente vino desde el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Recuerden que la palabra viento y espíritu es la misma palabra en el griego. Quiere decir lo mismo. ¿Qué vino acá? Vino un estruendo como de un viento recio que soplaba. No dice que era un viento, dice como de un viento. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, nosotros leímos que en el capítulo 1, versículos 4, 5 y 8, Jesús le dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo y iban a recibir poder para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo acá viene de esta forma, dice que se le aparecen lenguas como repartidas de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, aproximadamente eran 120, por lo que dice la Escritura. Y ese es el Espíritu Santo que viene en ese momento. El 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermano, ahí se concreta, diríamos, lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros lo leemos así, bueno, no entenderíamos mucho. Pero nosotros tenemos que ir
justamente escudriñando la palabra para entender qué pasó ahí. Cuando viene el Espíritu Santo hace algo, lo llena. Son llenos. Hay una plenitud del Espíritu Santo al derramarse sobre ello y entrar en ello, porque para llenar algo vos tenés que, ¿verdad? Cuando habla de llenura es porque ya entró el Espíritu Santo adentro, lo llenó adentro. Si bien fue derramado afuera porque era el cumplimiento de la profecía de Joel, que se iba a derramar sobre todo espíritu, y Pedro lo dice cuando él da el discurso, si bien se derramó sobre todos los que estaban allí, cayó, diríamos, sobre todo ello, pero también llenó. Es decir, que no solo se derramó sobre ellos, sino que lo llenó. Y cuando lo llenó, ellos hablaron nuevas lenguas. Es decir, lo que produjo las nuevas lenguas fue la llenura del Espíritu Santo, no el bautismo. El bautismo produjo la llenura. Ahí está el tema. Produjo la llenura. Por supuesto que Dios se glorificó y Dios lo hizo a la manera que Él quiso hacerlo, lo quiso hacer de esta manera para llamar la atención de todos los que estaban allí. Porque cuando hablaron en nuevas lenguas, ¿qué era lo que hablaban? No era que profetizaban, dice que hablaban maravillas de Dios. Maravillas de Dios. Y todos los que estaban allí de diferentes lugares de la tierra que hablaban diferentes idiomas podían entender lo que ellos decían porque hablaban idiomas. Ningún misterio, hablaban idiomas. Entonces, ahí viene el bautismo del Espíritu Santo, ellos son llenos y hablan nuevas lenguas. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿cuál es el sentido ese del bautismo del Espíritu Santo? Hay un sentido primario que está, hermanos, en 1 Corintios 12:2. O sea que la Biblia, hermanos, nos va revelando las cosas. Es solo, bueno, por eso hay que estudiar la Biblia. Y no agarrar versículos bíblicos y hacer doctrina de eso. 12:12, ¿qué dice? 12. Porque así como el cuerpo... No, ese no es. 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se les dio de beber del mismo espíritu. Entonces el Espíritu Santo, diríamos, más allá del Espíritu Santo es muy amplio, gracias a Dios, es Dios en persona viniendo a morar al creyente. El Espíritu Santo vino a unir un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. La principal función, diré, o la primaria función del Espíritu Santo es unir a la iglesia en un cuerpo. En un cuerpo. En un cuerpo. Estamos unidos por un mismo espíritu. Primero a Cristo, nos une a Cristo. Esos discípulos eran creyentes, habían estado 3 años con Jesús, pero el Espíritu Santo ahí hace nacer la iglesia. La iglesia era algo que no existía hasta el momento, así como tal. El nuevo pacto es el ministerio del Espíritu Santo. El nuevo pacto, que es después del derramamiento de la sangre de Jesús,
es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos nosotros que el bautismo del Espíritu Santo es para unir un cuerpo? Porque lo dice la Biblia, dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos metidos, fuimos sumergidos. Dice que somos miembros uno de los otros. Y nos refleja, hermano, diciéndonos que Jesús es la cabeza y que nosotros, bueno, somos ese cuerpo. Pero la cosa no queda ahí. Nosotros vamos a ver en Hechos 8. De más está decirlo, hermanos, que cuando Pedro da el discurso que se convierte en 3.000 y después hay otro que se convierte en 5, no aparece el hablar en lengua. Qué raro. Qué raro que cuando Pedro da el discurso y se convierte en 3.000 no aparece el hablar en lengua. Entonces, si el bautismo fuera hablar en lengua, todos esos tendrían que haber hablado en lengua. Y después los 5.000 también tendrían que haber hablado en lengua. Sin embargo, esos también fueron bautizados porque fueron bautizados en agua porque creyeron. Quiere decir que si el Espíritu Santo a todos el que cree nos mete en el cuerpo de Cristo, esos 3.000 y esos 5.000 que no hablaron en lengua fueron metidos en el cuerpo también. ¿Se entiende? Ahí se rompe, hermano. Se rompe todo eso que se enseña mal. En Samaria, Hechos 8, cuando fueron dispersados, está Felipe predicando. Decirles, hermanos, que el bautismo es una cosa y la llenura es otra. Y la Biblia en ninguna parte manda a que nosotros nos bauticemos en el Espíritu Santo. Sin embargo, sí nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. No nos manda, bautícense en el Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia. Pero sí dice ser llenos del Espíritu Santo. Eso sí lo tenemos que hacer. El bautismo del Espíritu Santo es soberano, lo hace Él. Ser llenos, hay una parte nuestra ahí. Él nos quiere llenar, pero hay una responsabilidad humana. Muy bien, estamos en Hechos 8, donde Felipe está predicando. Hay una revolución en esa ciudad, suceden milagros. 8:26. Suceden milagros. Perdón. Todos. 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bueno, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Sigue el relato y en el versículo 14 había mucha gente que creía, incluso había un mago ahí también, que creyó, dice, y fue bautizado en las aguas, ¿no? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan, 2 de los apóstoles, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué era así? Porque los apóstoles estaban comprobando cómo Dios estaba haciendo una obra de unir el cuerpo. ¿Y por qué, hermanos,
le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Acá no dice que hablaban lengua, pero se supone que sí, porque dice cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quiere decir que ¿qué era lo que veía? Seguramente hablaron en lengua, no lo dice la palabra. Seguramente hablaron en lengua. Ustedes recuerden que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y la manifestación que Dios le da para que vea que Él va a unir un cuerpo de toda lengua y nación, es que Dios espera que vayan los apóstoles, que son judíos y que no se llevaban con los samaritanos, espera para darles el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, para que vea cómo a ellos también se les da el Espíritu Santo. Y la manifestación seguramente, aunque no lo dice, fue el hablar en lenguas. Porque Dios estaba uniendo el cuerpo de Cristo y haciéndoles ver que en el cuerpo de Cristo no había enemistad, sino que lo que los unía era el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver cuando pasó en Hechos, que Pedro es enviado a predicarle a Cornelio. Era gentil y para Pedro era inmundo ir a hablar con un gentil. Sin embargo, Dios lo envía allí. ¿Y qué pasa cuando le predica a los gentiles? En el 10:44 le está predicando a los gentiles, a Cornelio y a unos cuantos que Cornelio había invitado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos estaban pidiendo que viniera el Espíritu Santo, ellos estaban escuchando a Pedro. Y Pedro lo que le estaba predicando era el Evangelio. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían hablar, que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Bueno, ¿qué hablaban? Magnificaban a Dios, engrandecían a Dios, hablaban cosas bellas de Dios. No hablaban otra cosa. Entonces, acá vemos, hermanos, cómo Dios le hace ver a los judíos que Él va a unir de todos lados a un cuerpo en Cristo. Y la forma de hacérselos ver es que caen y hablan en lenguas. Porque Pedro dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Recuerden que los judíos se creían más que los demás. Se creían superiores. Sobre ellos vino el Espíritu Santo, hablaron lengua. Sobre los samaritanos impusieron las manos, hablaron lengua, aunque no lo dice, vamos a aclararlo. Van y le predican a los gentiles, hablan lengua. ¿Pero quién habla en lengua? Ese grupo. Eran 12 más o menos. No, en el otro. Entonces Dios está uniendo un cuerpo y la forma de hacerle saber que está uniendo un cuerpo es que hablen en lengua. El otro grupo eran los discípulos de Juan el Bautista. Hechos 19. Recuerden que Jesús le dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer la que vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan bautizaba para arrepentimiento. ¿Por qué no recibieron cuando creyeron? Ahora, ¿cómo recibe la persona el Espíritu Santo? Hoy en día. Creyendo, nada más. Crees y recibí el Espíritu Santo. ¿Por qué no recibieron ellos? Porque Dios les quería mostrar algo. Pero por eso, hermanos, el libro de los Hechos es un libro de transición y no es un libro donde nosotros podamos sacar doctrina. Porque eso de imponer las manos ya era solamente para los apóstoles que estaban edificando la iglesia.
Ellos fueron los que edificaron la iglesia. No es para este tiempo. Este tiempo se le predica a la persona que y recibe el Espíritu Santo. Porque cambió ya. Era solamente para este momento. No sé si ustedes me entienden cómo es. El libro de los Hechos no es un libro que se pueda sacar doctrina. No es que nosotros no aprendamos de los Hechos. Es un libro de transición. La iglesia se está formando. Recién se está formando, hay idas y venidas. Es decir, esto no es lo común. Hay gente que ahora impone las manos para que reciban el Espíritu Santo. Eso no es para la iglesia de hoy. Eso fue puntual para ese momento y lo hicieron los apóstoles. ¿Quién impuso las manos en Samaria? Juan y Pedro. ¿Quién impuso las manos acá? Pablo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12. Pero ahí en Efeso creyeron muchos más. En Samaria creyeron una cantidad y no hablaron en lengua. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el hablar en lengua. Tiene que ver con que el Espíritu Santo está uniendo un cuerpo en Cristo. De toda lengua, pueblo y nación. Y la forma que Dios tenía para hacérselos ver era esa. Por eso las lenguas son por señales, dice. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Por supuesto que está el don de lengua, nosotros no lo negamos, pero no tiene nada que ver, no es un bautismo. El don de lengua es un don como todos los demás dones. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es primordial porque une un cuerpo. Y lo que se ve acá, nosotros leemos todo el libro de los Hechos y vemos que Dios les mostró a ellos que todos íbamos a estar unidos en un cuerpo, como dice en 1 Corintios 12:3. ¿Está claro eso, hermanos? Otra cosa que hace el Espíritu Santo, bueno, que es lo mismo, ¿no? Unirnos a Cristo. Unirnos a Cristo. 1 Corintios 6:15. 1 Corintios. Bueno, vamos a ver si podemos ir redondeando. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Vieron? Estamos unidos a Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, hermano, quedamos unidos a Cristo. Para siempre. Para siempre, hermanos. Porque esa unión es espiritual. Si dependiera de nosotros, se podría romper, pero depende de Cristo. No te puedes zafar. Porque dice, bueno, después dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Dónde está? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Somos de Dios. Somos propiedad de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos bautizó, vino a vivir a nosotros, a morar, a ser morada. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está la responsabilidad del hombre. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Siempre el hombre tiene responsabilidad. No es que todo lo hace Dios, pero lo principal y lo eterno y lo duradero y lo que no se va a romper nunca, eso sí lo hace Dios. Amén, gloria a Dios.
Por eso nosotros tenemos que saber las cosas, hermanos. Entonces, no solo que nos unió a los seres humanos en un cuerpo, sino que nos unió primeramente a Cristo. Y esa unidad, hermanos, es para siempre. Ahí se cumplió, hermano, la oración de Jesús que dijo: como tú y yo somos uno, así quiero que ellos sean uno. Orando por los que habían de creer en su nombre. Ahí entramos nosotros. Así como tú y yo, Padre, somos uno, quiero que sean uno. Imagínense la unidad de Jesús con Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, en lo espiritual se produce esa unidad. El tema es que nosotros seguimos en esta tierra viviendo en un cuerpo de carne y no percibimos eso. Pero lo tenemos que creer porque la Biblia lo dice. Como tú y yo somos uno, así quiero que ellos sean uno. ¿Cuál era la forma de ser uno con Jesús y entre nosotros? Que el Espíritu Santo viniera y nos uniera en un cuerpo. Amén. Y a veces hasta mal nos llevamos y nos miramos de reojo y nos peleamos. No importa, porque la unidad es espiritual. Amén. Ya está hecha. Bueno, gloria a Dios. 1 Corintios. Es un poco largo esto, pero quiero terminarlo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Porque hay algo que nosotros tenemos que saber que hace el Espíritu Santo. Uno 19. Amén. Pues esta será primera. No es primera, debe ser segunda entonces. Sí. Segunda de Corintios. Segunda 1:19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios, ¿el Espíritu Santo era una promesa? Sí. Amén. Amén. Todas las promesas de Dios son en Él, Sí. no en nosotros. Sí y en Él, Amén. amén. Toda promesa que Dios nos haya hecho en lo espiritual, Dios la va a cumplir, porque es en Cristo. Amén. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es ponernos en Cristo. Cuando nos une a Él, estamos en Cristo. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, el que nos bautizó, es Dios, el cual también nos ha sellado. ¿Qué hizo cuando nos dio el bautismo del Espíritu Santo? Nos selló. ¿Qué es un sello? Es algo que te ponen. ¿Es mío? La propiedad. Esto es mío. Es un sello que lo pone Dios en nosotros. Amén. Y nos ha dado el arra, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Amén. ¿Qué nos dio? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Nuestra garantía. Amén. ¿Podrá fallar esa garantía, hermanos? Nosotros sí fallamos. Pero la garantía nuestra es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que honrar a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. Pero no es un esfuerzo para salvarnos. Dios ya lo hizo todo. Vamos a leer Efesios 1, 13 y 14. Nos puso un sello, somos de Él. Nos compró con su sangre. Nos dio una garantía que es su Espíritu Santo, el cual vino a morar para siempre. Efesios 1, 13 y 14.
Y está hablando, bueno, de la salvación justamente que Dios proveyó para nosotros desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Dice en él también, el 13, vosotros habiendo oído la palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta? Amén. Que es el arras o la zarra, la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? La redención. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Esa garantía es ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos al final. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todo lo hizo Él. Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Nos sella y no es garantía de una herencia que es hasta la posesión adquirida. Es decir, no hemos llegado al cielo, pero ya está adquirido eso para nosotros. Amén. Efesios 4:30 y terminamos. Hay mucho más para hablar, pero que nos quede, hermanos, dos cosas fundamentales, que el bautismo del Espíritu Santo es para ponernos en el cuerpo de Cristo, unirnos en todas las naciones. Somos miembros de Cristo, somos hermanos, somos uno con Él, somos uno con los hermanos y tenemos esa garantía y ese sello del Espíritu Santo. 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Bueno, el Espíritu Santo se contrista, lo contristamos y lo apagamos. Pero el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Desde el día que el Espíritu Santo nos bautizó, ahí nacimos de nuevo, fuimos justificados, fuimos hijos de Dios, fuimos adoptados hijos de Dios. Bueno, una cantidad de cosas pasaron ahí en ese bautismo. Es la morada del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque tu palabra es clara, Señor.